Si vives con una ansiedad crónica que no puedes explicar con palabras, tienes que entender que el cuerpo recuerda. Tu trauma no está atrapado en tus pensamientos reflexivos, sino codificado de forma implícita en la psicofisiología de tu sistema nervioso, encendiendo una alarma biológica de miedo que hoy, en este video, vas a aprender a apagar por completo. Hablas con tu mente, pero tu cuerpo habita en el pasado. Sé exactamente por qué estás aquí. Has pasado meses, tal vez años, intentando racionalizar tu malestar. Te repites a ti mismo que estás a salvo, que aquel accidente, aquella traición, aquel abuso o aquella pérdida ya terminaron. Analizas tus pensamientos en terapia verbal tradicional. Lees libros de autoayuda. Diseccionas tu mente como si fueras un juez implacable de tu propia conducta. Sin embargo, cuando entras a una habitación abarrotada, cuando escuchas un tono de voz específico, o cuando intentas conciliar el sueño en la soledad de tu cama, un zumbido eléctrico recorre tu piel. Tu corazón se dispara sin previo aviso. Tus hombros se tensan como corazas impenetrables. Te quedas sin aire. Es ahí cuando el dolor del ego se manifiesta en su forma más destructiva. Comienzas a culparte. Te percibes a ti mismo como alguien débil, como un mecanismo defectuoso que no puede controlar sus propias reacciones sin sentido. Sientes vergüenza de tu parálisis. Te frustra que tu inteligencia cognitiva parezca completamente inútil frente al secuestro de tu ansiedad. Quiero que respires profundamente conmigo en este instante. Lo que experimentas no es una falla en tu mente, es la precisión absoluta de tu biología de supervivencia. Estás atrapado en lo que la neurociencia clínica llama el terror sin palabras. Tu sistema de memoria explícita, el encargado de narrar los hechos con lógica y poner el pasado en su lugar dentro de tu línea del tiempo, se apaga por completo bajo un estrés extremo debido a la supresión de la actividad de tu hipocampo y del área de Broca, la zona del cerebro responsable de producir el habla. Pero mientras tu mente se queda sin palabras, tu amígdala graba el horror de forma puramente sensorial e implícita. Escúchame bien. Si intentas abrir tu trauma y desterrar tus miedos acelerando el proceso sin saber cómo frenar, estás convirtiendo tu terapia en una olla a presión que puede retraumatizarte de forma severa. Por eso, te hago una promesa solemne. Exactamente en el minuto 50 de este video, te voy a entregar la llave maestra del libro de Babette Rothschild, un workshop de integración somática y tonificación periférica, diseñado específicamente para desactivar la inmovilidad tónica y devolverle a tu sistema nervioso el control real del momento presente. No te saltes un solo bloque, porque para usar el freno en el minuto 50, tu yo observador necesita comprender primero cómo se codificó la alarma en tu carne. Si estás listo para reclamar tu soberanía biológica, escribe ahora mismo en los comentarios tu keyword de activación. 1001ª cuerpo está aquí. Y suscríbete para sintonizar tu frecuencia interna con este espacio de sanación real. Para comprender cómo opera esta alarma en ti, miremos el espejo de un caso clínico extraordinario que cambió nuestra forma de entender la memoria somática. La historia de Charlie. Imagina una tarde de domingo completamente tranquila. El aire fresco golpeando tu rostro mientras pedaleas de forma relajada en tu bicicleta. Estás inmerso en una ensoñación placentera. De pronto, el silencio se rompe con una violencia inusitada. Un perro enorme aparece de la nada y comienza a perseguirte, ladrando con una furia salvaje. Instantáneamente, de forma refleja y sin que tu mente tome una decisión consciente, tu sistema límbico activa una respuesta de supervivencia extrema. Tu ritmo cardíaco se dispara al cielo, tu boca se seca por completo y una inyección de epinefrina dota a tus piernas de una fuerza y un poder que jamás hubieras creído poseer. Pedaleas con desesperación absoluta, pero la velocidad de la amenaza supera tu resistencia. El perro te alcanza, sientes el dolor punzante y súbito de sus colmillos desgarrando el tejido de tu muslo derecho. Caes al suelo junto con la estructura metálica de tu bicicleta mientras los ladridos continúan encima de ti. Y en ese instante de horror intolerable, tu cerebro decide apagar la pantalla. Charlie pierde por completo el conocimiento. Pasaron las semanas. La herida física en la pierna de Charlie sanó con rapidez. La piel se cerró y el dolor del tejido desapareció. Sin embargo, su sistema nervioso quedó atrapado de forma permanente en aquella tarde de domingo. A partir de ese día, el simple hecho de ver a cualquier perro, incluso un cachorro inofensivo encerrado de forma segura detrás de una ventana o una cerca a gran distancia,
provocaba en Charlie una transpiración fría e instantánea, sequedad absoluta en la boca y una debilidad paralizante en las rodillas. Su vida comenzó a contraerse de manera dramática. Charlie cruzaba la calle de forma compulsiva si divisaba un canino en la acera. Evitaba las casas de sus mejores amigos si estos tenían mascotas. Nunca les hablaba, nunca los miraba, nunca los acariciaba. Su mente racional sabía con perfecta claridad que el peligro original había terminado. Su intelecto comprendía que aquellos perros domésticos no eran el animal que lo había mordido. Pero sus pensamientos cognitivos no tenían el más mínimo poder sobre la alarma química de su cuerpo. Su psicofisiología seguía respondiendo como si el ataque estuviera ocurriendo de nuevo, suspendido de forma infinita en el tiempo, hasta que un día, años más tarde, la paradoja somática estalló de la forma más insólita. Charlie se encontraba en un centro de retiros, sentado cómodamente sobre un cojín en el suelo, completamente enfocado en la conferencia de un orador ubicado a su lado izquierdo. Todo su campo visual y su atención consciente estaban volcados hacia la izquierda. Lo que Charlie ignoraba por completo es que Ruff, el perro labrador del centro, un animal dócil, pacífico y acostumbrado a los humanos, había entrado silenciosamente a la habitación. Ruff, buscando una caricia, se acercó de forma sigilosa por el flanco derecho de Charlie, fuera de su zona de visión periférica, y descansó suavemente su pesada cabeza sobre el muslo derecho de Charlie, exactamente en la misma zona donde años atrás se había hundido la mandíbula del perro agresor. Al sentir la presión física y el calor animal sobre su pierna derecha, Charlie miró de reojo hacia abajo. En una fracción de segundo, sin mediación del pensamiento, Charlie se congeló de forma literal y absoluta en un pánico ciego. Su boca se secó, sus miembros se volvieron tan rígidos como la madera y sus músculos se bloquearon con tal intensidad que fue completamente incapaz de realizar el más mínimo movimiento o emitir un grito de auxilio. Estaba completamente paralizado en inmovilidad tónica, la respuesta biológica más extrema ante la percepción de una muerte inminente. Detén tu mente aquí y analicemos la paradoja con el rigor científico de Babette Rothschild. ¿Qué ocurrió en el cerebro de Charlie para desencadenar una reacción biológica tan devastadora ante la ausencia total de una amenaza real? Ruff no estaba atacando. Ruff estaba descansando de forma benigna. ¿Por qué sus pensamientos racionales fueron completamente incapaces de frenar los latidos de su corazón o liberar la rigidez de sus piernas? La respuesta a este enigma es el núcleo fundamental de todo tu sufrimiento actual. La parálisis de Charlie ocurrió porque el estímulo físico de la presión sobre su muslo derecho y la aparición del perro por su campo visual periférico activaron de forma instantánea una memoria dependiente del estado postural y sensorial. Su amígdala reconoció las coordenadas físicas del trauma y, puenteando la corteza cerebral, encendió el eje hipotalámico hipofisario adrenal de forma inmediata, ordenando al sistema nervioso simpático y parasimpático que colapsaran de forma simultánea, transformando su cuerpo en una estatua de piedra incapaz de defenderse. Dime una cosa, soberano. ¿Cuántas veces te has sentido exactamente como Charlie en tu vida diaria? Atrapado en una postura rígida, sintiendo que el peligro flota libremente en tu tiempo presente sin que puedas encontrar un fin o un lugar seguro en tu historia personal. Hoy vas a descodificar este proceso paso a paso. Vamos a entender por qué tu deficiencia química de cortisol te impide apagar la alarma y cómo el lenguaje del cuerpo puede revertir el condicionamiento clásico que te mantiene agorafóbico o hipervigilante. Pero antes de liberar la técnica somática de tonificación periférica del minuto 50 que sacó a Charlie de su propia parálisis, debemos descender al bloque más denso de nuestra disección clínica. Para apagar una alarma que lleva años sonando en tu interior, primero debes entender dónde está instalada. Babette Rothschild nos revela que la estimulación, y por tanto la hiperestimulación traumática, no ocurre en la lógica de tus pensamientos, sino en el centro de control más primitivo de tu cerebro, el sistema límbico. Esta estructura, localizada de forma estratégica entre el tallo cerebral y la corteza cerebral, es la verdadera central de supervivencia de nuestra especie. Su función no es filosofar, sino regular de forma instantánea los comportamientos de supervivencia, el procesamiento de la memoria y la expresión emocional más visceral. El sistema límbico está interesado principalmente en tareas instintivas, comer, la reproducción y, sobre todo, las respuestas automáticas de lucha o huida ante una amenaza inminente.
Para ejecutar estas directrices de supervivencia, el sistema límbico mantiene una relación íntima y bidireccional con el sistema nervioso autónomo, el cual llamaremos SNA. El SNA es el encargado de regular todas las funciones involuntarias de tu cuerpo: los músculos lisos, el corazón, el sistema circulatorio, los pulmones, los intestinos, la vejiga, el colon y la dilatación de tus pupilas. Bajo condiciones normales, las dos ramas de este sistema operan en un vaivén perfecto, como una balanza complementaria. Por un lado, el sistema nervioso parasimpático, o SNP, se activa en estados de descanso, relajación, digestión y placer. Por el otro, el sistema nervioso simpático, o SNS, toma el control en estados de esfuerzo y estrés. Cuando uno sube, el otro baja. Es la homeostasis perfecta. Sin embargo, observa detalladamente lo que ocurre en tu cuerpo cuando el sistema límbico percibe una amenaza traumática. El eje AHA, la reacción en cadena que nunca se detiene. De forma instantánea, una estructura límbica fundamental llamada la amígdala da las señas de alarma al hipotálamo. En ese milisegundo, el hipotálamo enciende dos sistemas químicos de forma simultánea. Primero, activa la rama simpática del SNA, ordenando a las glándulas suprarrenales que inunden tu torrente sanguíneo con epinefrina y norepinefrina, comúnmente conocidas como adrenalina y noradrenalina. La tarea de estas hormonas es movilizar tu cuerpo para la lucha o la huida. Tu respiración se acelera para oxigenar los tejidos, tu ritmo cardíaco se dispara y la sangre es drenada de tu piel y de tus vísceras para ser redirigida con violencia hacia los músculos esqueléticos, permitiendo un movimiento rápido y poderoso. Es por eso que en el momento del peligro tu piel se vuelve pálida y fría, y tu digestión se detiene por completo. Al mismo tiempo, el hipotálamo enciende un segundo sistema defensivo. Libera el factor liberador de corticotropina, o CRH. Esta hormona viaja hacia la glándula pituitaria, activándola para que secrete la hormona adrenocorticotropa, conocida como ACTH. La ACTH viaja por tu sangre hasta las glándulas suprarrenales, ordenándoles liberar una hidrocortisona vital, el cortisol. En un cuerpo sano, el cortisol es el héroe de la homeostasis. Una vez que el incidente traumático ha terminado o que la respuesta de lucha o huida ha sido exitosa, el cortisol actúa como el freno biológico definitivo. Viaja de regreso al cerebro para detener la reacción de alarma y frenar en seco la producción de adrenalina y noradrenalina. Este circuito perfecto es lo que la medicina clínica denomina el eje hipotalámico hipofisario adrenal, o eje HHA. Pero aquí es donde la ciencia de Babette Rothschild desvela el gran secreto de tu sufrimiento. En las personas que padecen estrés postraumático o ansiedad crónica, algo falla de forma trágica en este eje. La investigadora pionera Rachel Yehuda descubrió que en aquellos que sufren las secuelas del trauma, las glándulas suprarrenales no liberan suficiente cortisol para detener la reacción de alarma. Los estudios clínicos confirman de manera contundente que los individuos con respuestas de trauma persistentes tienen niveles de cortisol significativamente más bajos que la población general, e incluso más bajos que las personas que sufren de depresión mayor. ¿Comprendes la magnitud de este hallazgo? A nivel puramente químico, la hiperestimulación crónica que experimentas, ese nerviosismo constante y esa incapacidad para relajarte, se deben a una deficiencia en la producción de cortisol. Tu cuerpo generó la alarma, inundó tu sistema con adrenalina, pero nunca liberó el freno químico necesario para apagar el incendio. Tu cerebro insiste en responder como si estuvieras bajo una amenaza mortal en este mismo instante, perpetuando una alerta biológica que debió terminar hace años. Entremos ahora en el rincón más oscuro de tu sombra, la culpa y la vergüenza por haberte congelado. Quiero hablarle directamente a tu yo soberano, a esa parte de ti que ha guardado en secreto un reproche silencioso durante años. Muchas de las personas que han sobrevivido a un evento traumático interpersonal, un asalto, un abuso físico o sexual, violencia doméstica o una traición masiva, cargan con un peso intolerable. Se repiten a sí mismos de forma destructiva. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no luché o grité en ese instante? Esta insatisfacción del ego se transforma con los años en una vergüenza profunda, en la creencia errónea de que te faltó valor, de que fuiste cómplice de tu propia desgracia o de que hay algo fundamentalmente defectuoso en tu carácter. La parálisis no fue tu elección, fue tu reflejo automático de supervivencia. Escúchame con toda tu atención.
La parálisis no fue una decisión intelectual que tomaste después de reflexionar cuidadosamente. Cuando la mente percibe que la muerte puede ser inminente, que el escape es físicamente imposible o que la fuerza de la amenaza es descomunal, el sistema límbico toma el control absoluto de la situación por encima de tu voluntad consciente. Si tu cerebro límbico estima que no hay tiempo ni fuerza para luchar o huir, activa una respuesta evolutiva ancestral e instantánea: la inmovilidad tónica. En este estado defensivo extremo, el cerebro ordena la activación máxima y simultánea del sistema nervioso simpático y del sistema parasimpático. Es el equivalente biológico a pisar el pedal del acelerador y el pedal del freno a fondo al mismo tiempo. Tu sistema simpático mantiene la movilización interna y el pulso acelerado, pero tu sistema parasimpático corta por completo la transmisión neural hacia tus músculos esqueléticos, provocando que te congeles como una estatua o que colapses sin tono muscular, exactamente como una muñeca de trapo. Esta respuesta automática tiene propósitos evolutivos perfectos que han salvado a miles de especies a lo largo de la historia. En la naturaleza, un depredador pierde de forma inmediata el interés en una presa que parece no tener vida, otorgándole a la víctima una última e inesperada oportunidad de escapar. Pero además, la inmovilidad tónica activa una analgesia profunda y endógena, una realidad alterada donde el tiempo se ralentiza y el horror o el dolor físico se reducen a cero en caso de que sufras un daño inevitable. Tu parálisis no fue cobardía, fue la sabiduría más pura de tu biología protegiendo tu vida cuando no tenías otra opción. Comprender que este congelamiento fue un reflejo completamente automático e instintivo es el único camino real para liberarte de la vergüenza y dar inicio al difícil pero liberador proceso del autoperdón. Para que tu mente observadora pueda integrar esta realidad, imagina que tu sistema nervioso es el motor de un vehículo de alta potencia circulando a gran velocidad por una autopista envuelta en la niebla. Tu sistema nervioso simpático es el pedal del acelerador. Cuando pisas el acelerador, el motor ruge, las revoluciones suben, el combustible inunda los cilindros y el coche avanza con fuerza para enfrentar la demanda del camino. Tu sistema nervioso parasimpático es el pedal del freno. Cuando el peligro pasa, retiras el pie del acelerador, presionas el freno y el vehículo reduce su velocidad de forma suave, regresando a un estado de calma y ralentí confortable. El fluido que permite que el pedal del freno transmita la presión mecánica hacia las ruedas es el cortisol. Vivir con trauma es el equivalente exacto a conducir ese vehículo con el pedal del acelerador completamente atascado a fondo y el depósito del fluido de frenos totalmente vacío. Cada pequeña demanda del tráfico cotidiano, un claxon, una discusión trivial, un cambio imprevisto en tu agenda, pisa el acelerador aún más, elevando las revoluciones del motor hasta el límite de la explosión. Intentas frenar de forma lógica, te repites a ti mismo de forma desesperada que el camino está despejado, pero tu pedal presiona el vacío porque careces del cortisol necesario para transmitir la señal de detener el motor. El motor ruge de forma crónica bajo el capó de tu piel, desgastando tus piezas internas, agotando tus reservas de energía y dejándote en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde sientes que en cualquier curva vas a perder el control por completo. No puedes reparar el sistema simplemente exigiéndole al coche que ruede más despacio. Necesitamos abrir el capó, reconocer la falta de fluido y aprender a usar los frenos de emergencia que tu cuerpo tiene integrados en su propia estructura somática. Mientras continúas escuchando la frecuencia de mi voz, quiero que realices una microtarea inmediata de calibración clínica conmigo. No alteres tu postura en este instante. Mantente exactamente en la posición en la que te encuentras. Vamos a despertar a tu yo observador para medir el nivel actual de presión en tu olla somática. Paso 1. Monitorea tu temperatura periférica. Lleva tu atención consciente hacia la palma de tus manos y la punta de tus pies. Nota de forma objetiva si se sienten calientes, templadas o frías y ligeramente húmedas. Recuerda que la piel fría y sudorosa es el marcador somático inconfundible de una activación simpática elevada. Paso 2. Calibra tu ritmo respiratorio. Sin intentar forzar una respiración meditativa artificial, observa simplemente dónde ocurre tu inhalación en este instante. ¿Tu pecho se eleva de forma rápida y superficial o tu abdomen se expande de manera lenta, profunda y regular? Paso 3. Siente la contracción de tus corazas musculares.
Escanea de forma veloz la línea de tus hombros, el ángulo de tu cuello y la presión en tu mandíbula. ¿Están tus hombros alzados hacia tus oídos como si esperaran un golpe inminente? ¿Está tu mandíbula apretada reteniendo un grito que nunca pronunciaste? Simplemente toma nota mental de estos indicadores sin juzgarlos. Acabas de usar tu cuerpo como un calibrador clínico objetivo. Estás comenzando a amigarte con tus sensaciones al entender que no son tus enemigas, sino señales precisas de tu sistema autónomo, informando sobre su estado de activación. Ahora que comprendes la química de tu alarma y que has aprendido a leer los marcadores de tu calibrador interno, estamos listos para descender a un nivel de revelación mucho más profundo. Si el cuerpo recuerda el peligro a través del asalto químico del eje HAE, ¿cómo es posible que tu mente cognitiva sea capaz de olvidar los detalles lógicos de un evento mientras tu carne sigue respondiendo con un pánico ciego ante un disparador invisible? ¿Por qué el trauma destruye tu capacidad de hablar y altera por completo tu percepción del tiempo presente? Para resolver esta paradoja, debemos adentrarnos de forma inmediata en la estructura misma de tus archivos cerebrales. Para descodificar el misterio de por qué tu cuerpo reacciona ante peligros que tu mente racional no puede ver, es imperativo realizar un viaje hacia la evolución de la memoria humana. Hasta finales de la década de los 80, la ciencia creía de forma errónea que la memoria era un sistema único. O recordabas un evento, o lo olvidabas por completo. Hoy sabemos, gracias al consenso neurocientífico moderno, que tu cerebro opera con múltiples sistemas de memoria dispares que registran la realidad a través de canales completamente independientes. La división fundamental que debes comprender para recuperar tu soberanía somática es la frontera entre la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita, también denominada memoria declarativa o semántica, es aquella a la que nos referimos habitualmente en el lenguaje cotidiano cuando decimos recuerdo. Está compuesta de forma estricta por hechos, conceptos, narrativas e ideas verbales. Cuando eres capaz de sentarte y relatar de forma cronológica la historia de tu vida, estás utilizando de forma exclusiva tu memoria explícita. Este sistema depende por completo del lenguaje oral o escrito. Las palabras son el código indispensable tanto para archivar como para recuperar estos recuerdos. Anatómicamente, el procesamiento de la memoria explícita está mediado por el hemisferio izquierdo del cerebro y, de manera central, por una estructura profunda del sistema límbico, el hipocampo. El hipocampo actúa como el historiador de tu mente. Su función biológica es otorgarle un contexto preciso de tiempo y espacio a cada una de tus experiencias. Es el encargado de estampar una etiqueta que dice: esto inició, esto se desarrolló y esto terminó en un punto específico del pasado. Gracias al hipocampo, tus vivencias ocupan su posición adecuada dentro de la línea cronológica de tu historia personal. La memoria implícita, el registro subterráneo de la carne. Por otro lado, localizamos a la memoria implícita, también llamada no declarativa o procedimental. Este sistema circunvala por completo el lenguaje verbal y el pensamiento abstracto. La memoria implícita opera de forma inconsciente y automática en el tejido mismo de tu cuerpo. Es el sistema encargado de archivar los procedimientos motores y las conductas aprendidas. Andar en bicicleta es el ejemplo perfecto de su funcionamiento. Tú no necesitas construir una narrativa explícita paso a paso sobre qué músculo contraer o cómo desplazar el peso de tus caderas para mantener el equilibrio. Tu cuerpo simplemente ejecuta el procedimiento de forma automática, porque está grabado en su memoria implícita. Sin embargo, la memoria implícita no solo almacena habilidades motoras, también es el archivo primordial de tus respuestas emocionales, sensoriales y condicionadas. Y el director de esta orquesta somática es la amígdala. A diferencia del hipocampo, la amígdala está completamente madura desde el momento de tu nacimiento. Esta asincronía en el desarrollo es la explicación biológica de lo que la psicología llama amnesia infantil. Un bebé recién nacido experimenta el mundo de forma puramente sensorial e implícita a través de su amígdala. Registra el frío, el terror o el calor del contacto amoroso como estados somáticos crudos, pero carece de un hipocampo maduro para darles un contexto de tiempo o una narrativa lógica. Esas primeras experiencias quedan grabadas para siempre en el cuerpo, desprovistas de palabras. ¿Qué ocurre entonces en tu cerebro durante un asalto traumático? Bajo los efectos de una hiperestimulación simpática severa,
El cerebro es inundado por niveles masivos de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Esta tormenta química provoca una disrupción catastrófica en el procesamiento de tus archivos, mientras que la amígdala permanece inafectada y se activa al máximo para grabar con precisión absoluta los fragmentos sensoriales del peligro. El olor del ambiente, el color de una prenda, la presión física en un músculo o el tono de una voz. La actividad del hipocampo se ve drásticamente suprimida y bloqueada por la toxicidad química del estrés. El historiador de tu cerebro es silenciado en medio del combate. El trauma se graba en tu amígdala como una colección caótica de memorias implícitas puramente sensoriales y emocionales. Pero al verse suprimido el hipocampo, el evento queda excluido del almacenamiento explícito. Le falta el contexto. Carece de un inicio, un medio y un fin. El evento traumático no puede ocupar su lugar adecuado en tu pasado y, por lo tanto, continúa flotando libremente en tu presente, listo para invadir tu realidad actual en forma de un flashback somático cada vez que tu amígdala detecta un estímulo similar. Pero la tragedia neurológica va aún más lejos. El célebre investigador Bessel van der Kolk desveló, mediante estudios de neuroimagen funcional, que durante la reactivación del trauma se suprime de forma drástica la actividad en el área de Broca. El área de Broca es la estructura de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo responsable directa de la producción física del habla. Bajo el influjo del pánico, esta zona experimenta un apagón biológico total. Es lo que van der Kolk acuñó de forma magistral como el terror sin palabras. Tu cuerpo experimenta el colapso del peligro original. Tus vísceras se retuercen, tu pulso se dispara, pero tu corteza izquierda es literalmente incapaz de traducir ese horror en una narrativa lingüística coherente. Estás atrapado en un grito mudo que tu mente racional no puede explicar. Detengámonos a observar la sombra de este apagón neurológico. La consecuencia más destructiva del terror sin palabras es el profundo quiebre identitario que sufre el espectador. Al vivir en una sociedad que idolatra el pensamiento lógico y el control intelectual, tu ego intenta de forma desesperada utilizar el pensamiento analítico para resolver tu ansiedad crónica. Te sientas a repasar los hechos, buscas explicaciones racionales a tu malestar, intentas convencerte a ti mismo de que no hay razones lógicas para sentir miedo en tu entorno actual. Pero cuando tu cuerpo ignora de forma persistente tus órdenes intelectuales y continúa respondiendo con taquicardia, sudoración fría o parálisis muscular, caes en una trampa mental aterradora. Comienzas a dudar de tu propia cordura. Al no encontrar una narrativa explícita que justifique tu pánico, tu mente lógica concluye que estás enloqueciendo, que eres defectuoso o que estás inventando tu propio dolor. Sientes una profunda frustración hacia tu cuerpo, percibiéndolo como un enemigo traicionero que sabotea tu paz sin motivo aparente. Tu intelecto está sano. Es tu aparato de traducción el que fue oprimido. Quiero que liberes esa carga de tu espalda en este mismo instante. Tu incapacidad para calmar tu ansiedad con pensamientos lógicos no es un fracaso de tu inteligencia. Es la consecuencia directa del apagón en tu área de Broca y en tu hipocampo. Tu hemisferio izquierdo verbal ha sido desactivado por el reflejo de supervivencia, dejando al hemisferio derecho sensorial al mando absoluto del sistema. Estás intentando apagar un incendio biológico utilizando un manual de instrucciones gramaticales. El cuerpo no responde a los conceptos abstractos del lenguaje lingüístico. Responde exclusivamente al lenguaje de las sensaciones crudas. Tu ego observador necesita dejar de exigirle palabras a una carne que solo sabe temblar y empezar a validar la memoria implícita como una historia biológica legítima que merece ser escuchada sin juicios. Para que tu cuerpo pueda asimilar lo que ocurre en su interior, imagina que tu memoria explícita es el canal de audio y los subtítulos lógicos de una película cinematográfica. Te permite comprender la trama, seguir los diálogos de los personajes y saber exactamente en qué escena del guión te encuentras. Tu memoria implícita es la infraestructura física del teatro. Los potentes altavoces de graves que hacen vibrar el suelo, las máquinas de humo que saturan el ambiente, los focos estroboscópicos que destellan en la oscuridad y los extractores de aire que congelan la habitación. Vivir con trauma irresuelto es el equivalente exacto a sentarte en esa sala de cine mientras el proyector de cinta sufre un daño catastrófico. El canal de audio explícito ha sido completamente destruido y cortado. Los subtítulos lógicos han desaparecido de la pantalla debido al apagón de tu hipocampo.
No hay palabras, no hay historia, no hay una línea argumental coherente que le explique a tu mente qué está sucediendo. Sin embargo, los efectos especiales de la memoria implícita siguen encendidos a su máxima potencia. De pronto, de forma impredecible, los subwoofers bajo tu asiento comienzan a emitir una vibración subsónica que sacude tus vísceras. Las máquinas de humo se activan de golpe, dificultando tu respiración. El aire acondicionado inunda la sala con una corriente helada que hace temblar tu piel, y las luces rojas de emergencia parpadean con violencia en los muros. Tu mente mira a la pantalla en blanco buscando una explicación lógica, buscando una película que justifique este despliegue de terror somático. Pero al no encontrar nada, experimentas un pánico absoluto. Sientes la alarma del humo, experimentas la vibración del peligro en tu carne, pero estás ciego ante la historia. Tu cuerpo no está loco, simplemente está reaccionando a los efectos especiales de una película del pasado, cuyo canal de audio explícito fue silenciado por el impacto del dolor. Vamos a tomar control de esta sala de cine en este mismo instante. Te invito a realizar una pequeña microtarea de conciencia dual conmigo. Mantén tus ojos abiertos y clava tu mirada en un punto fijo del espacio que te rodea en este momento. No busques palabras. No intentes explicarte qué sientes ni por qué lo sientes. Paso 1. Observa de forma consciente la vibración implícita de tus músculos en este segundo. Nota si hay un sutil temblor en tus manos o una pesadez en tus párpados. Paso 2. Escucha el zumbido de tu entorno exteroceptivo, el sonido del ventilador, el rumor de la calle o la frecuencia física de mi voz. Paso 3. Enuncia mentalmente la siguiente estructura de conciencia dual, uniendo tu yo que experimenta con tu yo observador. Siento esta vibración en mi pecho y al mismo tiempo veo el color firme de este muro frente a mí en el año 2026. Nota cómo, al unir la sensación interna con la percepción externa mediante la conjunción y, el nivel de urgencia de tu alarma comienza a descender levemente. Le estás devolviendo al sistema una coordenada de realidad presente. Acabas de dar tu primer paso estratégico para reconstruir el puente entre lo implícito y lo explícito. Has entendido que tu trauma no está en tus pensamientos verbales, sino atrapado en los efectos especiales de tu memoria corporal. Pero para aprender a apagar esta alarma de forma definitiva, necesitamos descifrar el rompecabezas completo de tu experiencia somática. ¿Cómo se dividen exactamente estos fragmentos de memoria dentro de tu vida cotidiana? ¿Qué ocurre cuando tus emociones, tus imágenes visuales y tus impulsos conductuales automáticos se desconectan por completo a causa de la disociación traumática? Para descodificar esta desintegración y encontrar las piezas faltantes de tu historia, debemos adentrarnos de forma inmediata en una de las herramientas de diagnóstico somático más revolucionarias de la traumatología moderna. Para reconstruir tu historia y apagar la alarma del miedo de forma definitiva, tu mente observadora debe aprender a diagnosticar los fragmentos específicos de tu experiencia. El científico y pionero de la terapia somática, Peter Levine, desarrolló un marco de comprensión revolucionario conocido como el modelo Sivan. Este postulado parte de una premisa fundamental. Cualquier experiencia humana consciente, para ser integrada y archivada de forma saludable en tu pasado, se compone de 5 dimensiones biológicas independientes que deben operar en perfecta sincronía. SIVAM es el acrónimo de estas 5 dimensiones de la conciencia: sensación, imagen, comportamiento, afecto y significado. Descompongamos detalladamente los vértices de este rompecabezas somático. La SUR, sensación, constituye el canal interoceptivo y propioceptivo más puro de tu carne. Involucra la conciencia directa de tus estados internos, el ritmo de tus latidos, la temperatura de tu piel, la opresión de tus músculos y la vibración de tus vísceras. La primera, imagen, no se limita exclusivamente a las fotografías visuales de tu mente. Incluye la suma total de las impresiones sensoriales exteroceptivas recogidas por tus sentidos en el momento del evento. Los sonidos del entorno, los olores del ambiente, los sabores en tu boca y las texturas en tu piel. La B, comportamiento behavior, es la dimensión motora y ejecutiva de tu biología. Involucra tanto los movimientos voluntarios conscientes como las respuestas defensivas automáticas y reflejas reguladas por tu sistema somático y autónomo. Correr, luchar, gritar, apartarte o congelarte. La A, afecto,
es la ola biológica del sentimiento, la experiencia consciente de tus emociones básicas, manifestándose a través del afecto en tu fisonomía corporal. La milésima, significado Binnaning, es la síntesis racional y cognitiva de tu hemisferio izquierdo. Te permite poner el evento en palabras, extraer una conclusión lógica, comprender las causas y otorgarle un valor contextual a la experiencia dentro de tu línea de vida. Bajo condiciones normales y en experiencias de baja angustia, estas 5 dimensiones se entrelazan de forma automática para tejer una memoria intacta y saludable. Babette Rothschild nos ilustra esta armonía mediante el recuerdo de una agradable cena de comida mexicana de la noche anterior. Tu cuerpo evoca de forma integrada el sabor picante de los chiles en tu lengua. Sensación: la paleta de colores vibrantes en tu plato. Imagen: el aumento de saliva y el reflejo automático de tragar. Comportamiento: un estado interno de tranquilidad y contento. Afecto: y la conclusión racional de que pasaste un momento reconfortante fuera del trabajo. Significado: incluso en un evento de estrés moderado, como cuando una persona recuerda haber sufrido una caída desde un columpio en su infancia. Los elementos Sivan permanecen unidos en un todo cohesivo. Se reactiva la memoria física de unas manos empujando su espalda. Sensación: la perspectiva visual del suelo y el cielo balanceándose. Imagen: la alteración de su ritmo respiratorio. Comportamiento: un sentimiento de enfado o ansiedad tolerable. Afecto: y el claro entendimiento de que perdió el equilibrio porque otro niño se negó a dejar de empujar. Significado: la disociación traumática, cuando el pentágono de la conciencia estalla en pedazos. Sin embargo, observa el quiebre absoluto que sufres bajo el impacto del estrés traumático. La disociación actúa como una cuña violenta que fragmenta el pentágono de Sivan, desconectando las dimensiones entre sí y dispersándolas de forma caótica a través de tus sistemas de memoria. La memoria implícita absorbe y atrapa los fragmentos crudos y viscerales, las sensaciones incómodas, las imágenes sensoriales perturbadoras, los afectos desbordados y los impulsos motores bloqueados. Por el contrario, la memoria explícita se queda con los datos fácticos y cronológicos desprovistos de emoción, o bien se apaga por completo, bloqueando la capacidad de extraer un significado o una resolución real. Esta desintegración teórica es la que nos permite mapear con precisión quirúrgica el origen exacto de tus síntomas crónicos. El ataque de pánico. Clínicamente, un ataque de pánico es una alianza patológica y aislada entre la sensación y el afecto. Tu cuerpo es secuestrado por una inundación masiva de taquicardia, asfixia y opresión visceral. Sensación: vinculada a un terror ciego e intolerable. Afecto: pero como los otros vértices están disociados, te encuentras completamente ciego ante la imagen ambiental que disparó la crisis. Eres incapaz de ejecutar un comportamiento protector para ponerte a salvo, y te sientes completamente desorientado sobre el significado o el origen real de tu miedo. Experimentas el horror puro del peligro sin la estructura lógica del tiempo. El flashback visual. En este síntoma, el nudo ciego se forma de manera exclusiva entre la imagen y el afecto. Tu mente es asaltada por una repetición hiperrealista de escenas visuales o ecos auditivos del pasado. Imagen, acompañados de la intensidad original de tu pánico. Afecto: pero estás completamente desconectado de tu sensación presente. No registras el peso de tu cuerpo en la silla, y tus músculos se bloquean en una rigidez catatónica. Comportamiento: imposibilitando que tu intelecto introduzca un significado racional que declare que el peligro ya terminó. La evasión traumática y el recreamiento conductual. En muchos casos, un superviviente puede verse ejecutando de forma compulsiva ciertas conductas autodestructivas o juegos repetitivos. Comportamiento: sin experimentar ninguna emoción consciente, afecto desasociado o sin poseer el menor recuerdo visual de por qué actúa de esa manera. Imagen desasociada. El propio Charlie recordaba explícitamente los hechos lógicos de su accidente con el perro, pero su estructura somática estaba rota, carecía del significado necesario para discriminar a los caninos dóciles del animal agresor, y se encontraba desprovisto de un comportamiento de autodefensa activo, condenando a su cuerpo a colapsar en una congelación refleja cada vez que se repetían las coordenadas del dolor. Analicemos ahora la sombra de tu resistencia interna. Tu ego prefiere de forma desesperada habitar en el territorio de un mapa incompleto antes que enfrentar el terror de reconstruir las piezas faltantes de tu historia somática.
Esta resistencia se manifiesta de dos formas muy claras en tu vida diaria. Por un lado, localizamos a los espectadores que se vuelven obsesivos del significado. Pasan años en un análisis intelectual infinito, preguntándose de forma compulsiva, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué significa este síntoma? ¿Cuál es la raíz psicológica de mi trauma? Utilizan el vértice de la mente abstracta como una trinchera o un mecanismo de defensa cognitiva para evitar a toda costa descender al territorio de la sensación. Tienen un mapa conceptual perfecto de su dolor, pero tiemblan de miedo ante la idea de sentir de forma directa el latido de su propio corazón o la opresión de sus entrañas. Prefieren teorizar su historia antes que encarnar su propio cuerpo. Por otro lado, encontramos a quienes se ahogan de forma crónica en el afecto. Son víctimas de tormentas emocionales constantes, llorando de forma desconsolada o estallando en rabia cíclica, creyendo que la catarsis repetitiva los va a liberar del pasado. Pero esta descarga emocional es desintegradora, porque está desconectada de un comportamiento protector y de un significado temporal. Vuelven a vivir el dolor una y otra vez como un bucle adictivo del ego, utilizándolo como una distracción inconsciente para no asumir la responsabilidad somática de establecer límites físicos reales en su vida presente. Su sombra prefiere el caos de la tormenta conocida antes que la disciplina clínica de reconstruir su soberanía muscular. Integrar no es recolectar sufrimiento, es unir lo que el miedo separó. Tienes que abandonar la comodidad de tu síntoma preferido. No estás loco ni roto, simplemente estás intentando navegar tu existencia utilizando una sola pieza del rompecabezas de Sivan. Si solo buscas el porqué, te quedarás frío y vacío. Si solo te inundas en el llanto, te quedarás débil y agotado. Integrar tu trauma requiere que dejes de huir de las dimensiones que disociaste. Tu yo soberano necesita la valentía clínica para sostener la sensación del cuerpo presente mientras observa la imagen del pasado, permitiendo que tu comportamiento y tu significado reescriban por fin el guión de tu libertad, para que tu carne pueda experimentar la lógica de esta fragmentación. Imagina que tu experiencia de vida es un gran mapa de navegación náutica impreso sobre un pergamino de lino. Para guiar a tu embarcación con seguridad a través del océano, el mapa necesita que todas sus capas de información estén perfectamente superpuestas. Los relieves topográficos de las islas, sensación, las coordenadas visuales de las constelaciones, imagen, las rutas de maniobra de las velas, comportamiento, las corrientes emocionales del viento, afecto y la rosa de los vientos que le da un rumbo y un destino lógico al viaje. Significado. Experimentar un trauma es el equivalente exacto a que un rayo cegador caiga sobre el puente de mando en medio de la tormenta y desgarre ese mapa en 5 pedazos independientes, arrojándolos a diferentes rincones oscuros de la bodega del barco. De pronto, te encuentras al timón en medio de la tempestad de tu ansiedad crónica. Tienes en tus manos únicamente el pedazo del pergamino que describe las corrientes violentas del viento. Afecto. Sientes el azote del aire en tu rostro. Escuchas el crujir de la madera bajo tus pies. Experimentas el balanceo aterrador del suelo bajo tu cuerpo, sensación. Pero careces por completo del trozo del mapa que te muestra las estrellas para orientarte, imagen, y no encuentras la sección que te indica cómo maniobrar los cabos para salvar el navío, comportamiento. Gritas de terror en medio de la oscuridad porque sientes la tormenta en tu carne, pero estás navegando a ciegas. No puedes calmar el océano exigiéndole al viento que deje de soplar. Necesitas descender a la bodega con la linterna de tu conciencia dual, recolectar cada uno de los fragmentos desgarrados del pergamino y unirlos de nuevo sobre la mesa de tu tiempo presente para devolverle un rumbo seguro a tu existencia. Vamos a comenzar a unir los fragmentos de tu pergamino en este mismo segundo. Te invito a realizar una tarea de cartografía somática inmediata conmigo. Trae a tu mente un recuerdo muy sutil de esta última semana. Un momento breve en el que sentiste una ligera agitación, incomodidad o un nerviosismo inexplicable en tu rutina cotidiana. Mantén ese recuerdo flotando en tu mente observadora y responde de forma objetiva a este escaneo multidimensional. Tu vértice de la sensación. ¿Qué marcador físico exacto apareció en tu carne en ese milisegundo? ¿Una opresión seca en tu garganta, un vacío helado en tu estómago o una rigidez súbita en la línea de tus hombros? 2. Tu vértice de la imagen. Al mirar alrededor de ti en ese instante, ¿qué señal exteroceptiva registró tu amígdala? ¿El tono de voz cortante de una persona?
El brillo de una luz, un olor particular o la cercanía física de un cuerpo. 3. Tu vértice del comportamiento. ¿Cuál fue el impulso motor inmediato que recorrió tus extremidades? Ganas de cruzar los brazos para proteger tu pecho, contener la respiración por completo, apretar los puños o el deseo invisible de salir corriendo de la habitación. 4. Tu vértice del afecto. Si tuvieras que ponerle un nombre biológico a la ola de ese sentimiento, ¿era miedo, enfado, vergüenza, frustración o una profunda tristeza? 5. Tu vértice del significado. ¿Cuál fue la conclusión inmediata o el juicio reflexivo que tu mente racional formuló sobre la situación? Te dijiste a ti mismo, estoy en peligro, esto es injusto, o tal vez, soy incapaz de lidiar con esto. Observa lo que acaba de suceder en tu interior. Al tomar esos fragmentos que habitualmente se presentan como una masa caótica de ansiedad y dividirlos de forma consciente en las 5 casillas de Sivam, le has devuelto la estructura y el orden a tu sistema nervioso. Acabas de encender la luz en la bodega de tu navío. Has aprendido a mapear los fragmentos de tu pergamino somático. Has entendido que tu ataque de pánico o tu flashback no son locura, sino la desintegración biológica de tu modelo Sivam. Pero ahora debes enfrentarte a la pregunta operativa más crítica de toda tu recuperación. Si tu sistema nervioso autónomo se encuentra constantemente en este estado de hiperestimulación severa y desintegración, ¿por qué los métodos tradicionales de relajación, meditación o respiración profunda a menudo fallan de forma catastrófica en ti, elevando tu nivel de pánico en lugar de calmarlo? ¿Cuál es el peligro oculto de forzar a una carne traumatizada a quedarse quieta antes de tiempo? Para descubrir la paradoja de tu sistema regulador y aprender el arte exacto de aplicar el freno biológico antes de acelerar tu proceso de sanación, debemos adentrarnos de forma inmediata en el pilar más estratégico de la práctica clínica. Abordar el tratamiento del trauma es uno de los terrenos más delicados y precarios de toda la psicología clínica. Babette Rothschild nos recuerda que el riesgo de que una persona se vea completamente abrumada, sufra ataques de pánico devastadores, flashbacks intrusivos o, en el peor de los casos, una retraumatización severa en el consultorio, está siempre latente si no se siguen los protocolos de seguridad somática. Ya en el año 1932, el célebre psicoanalista Sándor Ferenczi admitió ante el Congreso Internacional de Psicoanálisis que las terapias tradicionales de abreación verbal podían ser profundamente perjudiciales, degenerando los encuentros en ataques de histeria y repeticiones alucinatorias de las experiencias dolorosas debido a interpretaciones prematuras. De igual forma, las investigaciones modernas de Onno van der Haar y Cathy Steele confirman de manera contundente que enfocarse de forma directa en las memorias traumáticas no siempre es útil y a menudo resulta destructivo para aquellos supervivientes que carecen de la capacidad biológica para tolerar la reactivación del dolor. Para ellos, la prioridad absoluta no es recordar, sino aliviar los síntomas crónicos, incrementar las habilidades de afrontamiento y restaurar el funcionamiento diario del sistema nervioso. El pilar fundamental para evitar la retraumatización en tu vida es comprender la dinámica del frenar y el acelerar. Babette Rothschild nos entrega una máxima clínica inquebrantable. Es desaconsejable que un terapeuta acelere el proceso de trauma en un cliente, o que tú mismo te lances a escarbar en tus memorias difíciles, hasta que conozcas y domines por completo cómo frenar. Es decir, cómo desacelerar y detener la hiperestimulación del sistema nervioso, de manera fiable, total y con absoluta seguridad, para que tu mente observadora pueda conceptualizar esta presión interna. La neurofisiología clínica utiliza la analogía de la olla a presión. El trauma irresuelto y suspendido en el tiempo genera una acumulación masiva de energía atrapada en el cuerpo en forma de una hiperestimulación crónica del sistema nervioso simpático. En una olla a presión de ingeniería moderna, una vez que los gases y el vapor alcanzan su punto máximo, el diseño de seguridad bloquea por completo la tapa, impidiendo que sea abierta. Si intentaras forzar el mecanismo y abrir la olla de golpe mientras la presión interna es extrema, el contenedor explotaría con una violencia destructiva. La relajación forzada. El disparador oculto del pánico somático. Lo mismo ocurre exactamente en tu psicofisiología. Si intentas abrir tu trauma mientras tu nivel de activación simpática es desorbitado,
te expones a una explosión biológica que se traduce clínicamente en descompensación mental, colapso nervioso o crisis de angustia incontrolables. Sin embargo, mediante la aplicación juiciosa de los frenos somáticos, es posible liberar de forma gradual y milimétrica la presión del vapor, permitiendo que todo el proceso de sanación se vuelva seguro y confortable. Es aquí donde debemos derribar uno de los mitos más peligrosos de la industria del bienestar: la imposición de la relajación. Cuando una persona con un equilibrio saludable en su SNA se enfrenta al estrés, su activación simpática sube temporalmente para responder a la demanda y desciende de forma natural mediante el descanso. Pero en ti, que sufres las secuelas del trauma, el panorama es radicalmente opuesto. Tu nivel base de activación simpática ya está constantemente elevado, por lo que cualquier exigencia cotidiana satura tus niveles máximos y te hace sentir abrumado. Bajo esta condición de hiperestimulación crónica, forzar a tu cuerpo a relajarse de manera tradicional a través de meditaciones pasivas, masajes profundos o visualizaciones flotantes puede precipitar una reacción de trauma severa. Este fenómeno está ampliamente documentado en la literatura clínica como la ansiedad inducida por la relajación, Relaxation-Induced Anxiety. ¿Por qué ocurre esto? Porque para tu sistema nervioso hipervigilante, la tensión muscular crónica actúa como una armadura defensiva indispensable que te mantiene alerta ante el peligro. Si intentas desactivar esa coraza por la fuerza mediante la relajación pasiva, tu cerebro límbico interpreta que estás desprotegido en medio del campo de batalla. Al perder el control de la tensión conocida, el sistema entra en pánico total, disparando una oleada de adrenalina de emergencia que eleva tu ansiedad y te expone de forma directa a la intrusión de tus peores flashbacks. En tu carne, mantener la tensión muscular consciente es, muchas veces, la estrategia de contención emocional más segura antes de intentar buscar la calma. Observemos ahora la sombra de tu impaciencia terapéutica. Tu ego opera a menudo como un inquisidor implacable que le exige a tu cuerpo una curación express. Llegas a este espacio con una prisa desesperada, repitiéndote a ti mismo de forma compulsiva: necesito arreglar esto ya. Quiero extirpar esta ansiedad de mi vida lo antes posible. Tengo que obligarme a superar el pasado. Esta prisa destructiva no es amor propio. Es una agresión interna nacida de la no aceptación de tu realidad somática. Es tu mente intentando colonizar y someter a tu cuerpo mediante la fuerza de la voluntad. Esta sombra se manifiesta de forma trágica cuando te expones voluntariamente a terapias masivas o ejercicios de catarsis violenta, sin haber construido primero un freno fiable. Te lanzas de cabeza a revivir el horror, llorando hasta el agotamiento o gritando en dinámicas descontroladas, creyendo de forma errónea que cuanto más sufras en la sesión, más rápido te vas a sanar. Pero esa abreacción es desintegradora. Estás acelerando un vehículo sin frenos directos hacia el muro de tu trauma original. Lo único que logras con esa catarsis desmedida es agotar tus reservas biológicas, confirmar la creencia de tu amígdala de que el mundo sigue siendo un lugar terrorífico e inseguro, y sumirte en periodos de fatiga crónica profunda donde te percibes a ti mismo como alguien irremediablemente roto. La prisa de tu mente es la retraumatización de tu carne. Tienes que renunciar por completo a la prisa del inquisidor. Sanar el trauma no es una carrera de velocidad para ver quién destruye sus síntomas más rápido. Es un arte clínico de precisión basado en el respeto absoluto a los ritmos de tu biología. Tu yo soberano necesita entender que detener el proceso de forma periódica, mediante el uso de anclas y pausas somáticas, no es retroceder, sino acumular las reservas de energía necesarias para abrir la olla de tu pasado sin volar en pedazos. Si tu mente no tiene la paciencia para aprender a frenar en el milímetro de la agitación, no tiene el derecho de pisar el acelerador hacia la memoria del dolor. Para que tu cuerpo pueda registrar la lógica de esta contención, imagina que ingresar a la terapia de trauma es el equivalente exacto a sentarte por primera vez en el asiento del conductor de un vehículo de alta potencia ubicado en una carretera de montaña al borde de un precipicio absoluto. No hay vallas de seguridad en las curvas. La niebla reduce la visibilidad a unos pocos centímetros y el suelo está resbaladizo debido al hielo acumulado.
Estás aterrorizado porque sabes que el menor error de cálculo puede lanzar el coche hacia el vacío. Imagínate ahora que el instructor que se sienta a tu lado en el asiento del pasajero fuera un imprudente que, en la primera lección, te exige que pises el acelerador a fondo para demostrar tu valor y superar tu miedo a la velocidad. Si hicieras caso a su locura, el vehículo derraparía en la primera curva, perdiendo el control por completo. Un instructor de élite, preocupado por tu vida y por la integridad del vehículo, comenzará la lección de una forma radicalmente opuesta. Antes de permitirte encender el motor o mover el coche un solo centímetro, te enseñará a usar el pedal del freno. Te obligará a entrenar el movimiento de tu pie derecho de manera repetida, de la silla al pedal de freno, una y otra vez, hasta que el gesto se vuelva completamente automático, preciso y reflexivo en tus músculos. Solo cuando ambos tienen la certeza absoluta de que puedes localizar el freno con los ojos cerrados en una fracción de segundo, se vuelve seguro encender el motor y avanzar unos metros en la montaña, regresando el pie al freno de forma periódica en una danza de parar y avanzar con seguridad. Tú no estás en este canal para demostrarle velocidad a tu trauma. Estás aquí para fijar el automatismo del freno en tu carne antes de atreverte a encender el motor de tu memoria. Vamos a instalar el pedal del freno en tus músculos en este mismo segundo. Te invito a realizar un ejercicio de tonificación periférica inmediata conmigo, diseñado específicamente para crear un contenedor físico capaz de albergar la hiperestimulación autónoma. Siéntate de forma firme en tu silla y coloca las plantas de ambos pies completamente planas sobre el suelo. Paso 1. Activa la coraza protectora de tus muslos. Manteniendo tu espalda recta, comienza a ejercer una presión firme y constante con la planta de tus pies hacia abajo, empujando el suelo como si quisieras hundirte en él, hasta que sientas cómo se contraen y se tensan los músculos cuádriceps de tus muslos. Sostén esa tensión muscular consciente durante 5 segundos. Siente la solidez de tus piernas actuando como pilares de contención. Paso 2. Libera la tensión en cámara lenta. Comienza a retirar la presión de tus pies de forma milimétrica, reduciendo la contracción a un ritmo extremadamente lento. No dejes caer el músculo de golpe hacia la relajación pasiva. Detén el movimiento cuando sientas que tus muslos retienen aproximadamente un 10% de su tono muscular. Nota esa sutil sensación de firmeza protectora en tus extremidades inferiores. Paso 3. Enuncia tu ancla de realidad presente. Mientras mantienes ese 10% de contracción en tus piernas, mira a tu alrededor de forma consciente y repítete mentalmente con absoluta firmeza. Mis piernas tienen el tono para sostenerme y el año en el que estoy respirando en este instante es el año 2026. Registra el marcador somático de este instante. Acabas de aplicar un freno de emergencia periférico en tu sistema. Tus muslos acaban de informarle a tu amígdala que posees la fuerza física para sostenerte firme sobre la tierra, mitigando la alerta de debilidad de forma inmediata. Has aprendido la psicología del frenado. Has entendido que la relajación forzada es una agresión para un cuerpo hipervigilante. Y has instalado el primer freno biológico en la musculatura de tus piernas. Pero dominar el freno dentro de tu propia estructura interna es solo la mitad del mapa de tu recuperación. ¿Qué ocurre cuando la alarma del miedo se dispara a causa de la presencia de otros humanos? ¿Cómo se regula el estrés somático cuando tu capacidad para confiar en la especie humana fue destruida en tus años de desarrollo por una traición o un abuso masivo? Para descubrir cómo tu hemisferio derecho utiliza el espejo de los vínculos para autorregular la tormenta de tu carne, debemos adentrarnos de forma inmediata en la neurobiología del apego clínico y el contacto interpersonal. Existe una tendencia generalizada en la psicoterapia convencional a enfocar el trauma únicamente como un conjunto de incidentes aislados. Pero la realidad clínica que nos devela Babette Rothschild es mucho más compleja. El trauma, de manera frecuente, destruye el tejido de nuestras relaciones interpersonales, alterando de raíz la forma en que el cuerpo interactúa con otros seres humanos. Si tu trauma es el resultado de un accidente natural o un evento tipo primera, tu necesidad relacional en terapia estará en el fondo. Sin embargo, para los individuos que sufren de lo que Judith Herman denomina TEPT complejo o traumas de tipo Wayne, la traición de la confianza y el daño interpersonal son el eje central del trastorno. Cuando la victimización ocurre a manos de otro ser humano, ya sea por negligencia grave en tus años de desarrollo o por abusos físicos y sexuales a cualquier edad,
Tu capacidad para confiar en la especie humana queda severamente dañada o completamente extinguida. Bajo estas circunstancias, es un error metodológico grave intentar abordar las memorias difíciles de forma directa. Si se fuerza la confrontación del trauma antes de reconstruir la seguridad interpersonal, el cliente se encuentra reviviendo su horror en un aislamiento absoluto. Bajo esa condición, el trauma no solo no se resuelve, sino que empeora de manera considerable. El hemisferio derecho, el interruptor de la regulación emocional. Para sanar este quiebre de la confianza biológica, la ciencia transpersonal se apoya en los modelos neurológicos de Alan Shorey y Bruce Perry sobre el apego infantil. El bebé recién nacido llega al mundo como un manojo de receptores sensoriales completamente desprotegidos ante la inundación de estímulos del ambiente externo. Carece de la capacidad biológica para autorregularse. Es la interacción afectiva y el contacto cara a cara con el cuidador primario lo que estimula la maduración normal de su cerebro y de su sistema nervioso. Shore nos revela que estas primeras interacciones de sintonización afectiva están mediadas de forma exclusiva por el hemisferio derecho del cerebro, el cual se desarrolla mucho más rápido que el izquierdo durante la infancia. Esta capacidad de autorregulación somática crece a través de un ciclo continuo de 3 fases críticas en la relación: attunement, misattunement y reattunement, es decir, sintonización, ruptura y reparación. El cuidador y el infante entran en sintonía a niveles tolerables. Cuando el nivel de activación se eleva demasiado por frustración o desaprobación, ocurre una ruptura del contacto. Y cuando la agitación desciende, el cuidador intercede con amor para reparar el vínculo, restableciendo la sintonización a un nivel de tolerancia aún mayor. En el marco de la terapia somática moderna, la relación con el terapeuta actúa exactamente como este espejo regulador del afecto. Las experiencias seguras dentro de la interacción terapéutica quedan codificadas de forma implícita en las conexiones sinápticas del cerebro, efectuando una reorganización real en el sistema de apego. El cuerpo del espectador aprende a calmarse de forma interactiva al sintonizar con el tono de voz, el ritmo respiratorio y la presencia sin juicios de un aliado seguro. Miremos el ejemplo clínico de Frank, un hombre ferozmente independiente que creció en un sistema familiar disfuncional con padres alcohólicos y un padre violento, lo que redujo su nivel de confianza interpersonal a 0. Frank era propenso a arrebatos emocionales intensos y volatilidad crónica. Durante el tratamiento, la terapeuta anticipó que ocurriría una ruptura relacional predecible. Semanas después, cuando la terapeuta tuvo que reprogramar una sesión debido a una enfermedad, Frank se enfureció, se sintió profundamente abandonado e intentó huir de la terapia cancelando su siguiente cita. Gracias a que habían preparado el terreno teóricamente, la terapeuta lo contactó y lo invitó a explorar la ruptura. En la sesión, tras permitir que Frank expresara su enfado, la terapeuta asumió la responsabilidad de su falta de disponibilidad y le ofreció una disculpa genuina y transparente. Frank, quien jamás había recibido una disculpa o una muestra de remordimiento por parte de su padre violento, lloró profundamente al sentir que su dolor era validado. Esta reparación clínica exitosa transformó una crisis relacional en un hito de sanación somática, permitiendo que su sistema autónomo codificara, por primera vez, que una ruptura relacional no significa destrucción, sino una oportunidad de reconstrucción segura. Observemos ahora la sombra de tu aislamiento defensivo, un mecanismo que Rothschild identifica con precisión en el carácter de Frank. Cuando has sido traicionado o herido de forma repetida en tus años de desarrollo, tu ego edifica una de las corazas psicológicas y somáticas más difíciles de disolver: la armadura de la hiperindependencia defensiva. Te repites a ti mismo de forma categórica: no necesito de nadie, solo puedo depender de mí mismo. Mantener a las personas a distancia es la única forma segura de proteger mi integridad. Esta sombra es una estrategia de supervivencia que en tu pasado fue completamente adaptativa y legítima. El problema no yace en el mecanismo de retirarte, sino en que te has vuelto unilateral y esclavo de tu propia defensa. Te has encerrado en una prisión de piedra donde confundes el aislamiento con la seguridad. En tu fisonomía corporal, esta coraza se traduce en una incapacidad crónica para pedir ayuda, en una rigidez muscular extrema en tus brazos y hombros para repeler el contacto, y en un miedo inconsciente a la intimidad relacional. Prefieres sabotear tus vínculos presentes o huir ante el menor conflicto o mala sintonización
antes que arriesgarte a experimentar la vulnerabilidad de que otro ser humano te vea temblar. Tu enfado protege tu fragilidad. Tu cobardía es solo un reflejo de tu dolor. Tienes que reconocer que tu feroz independencia no es una muestra de poder, sino la cicatriz somática de tu desatención temprana. Estás utilizando tu enfado y tu distanciamiento crónico como un escudo biológico para ocultar el terror de un infante que nunca recibió una disculpa o un abrazo reparador. Pero el aislamiento prolongado atrofia la neuroplasticidad de tu hemisferio derecho, condenando a tu sistema autónomo a vivir en un estado perpetuo de alerta y debilidad funcional. Tu yo soberano necesita la madurez clínica para entender que la verdadera resiliencia no es la ausencia de vínculos, sino la capacidad biológica para sintonizar, tolerar la ruptura y participar de forma activa en la reparación de tus relaciones presentes. Para que tu carne pueda registrar la física de esta autorregulación interaccional, imagina que tu sistema nervioso autónomo es la caja de resonancia de un violonchelo cuyas cuerdas metálicas han sido sometidas a una tensión desmedida debido al impacto del trauma. Si intentas tocar el instrumento en ese estado de rigidez, las notas sonarán estridentes, desafinadas y al borde de la ruptura física. No puedes afinar el instrumento golpeando la madera. Necesitas la referencia física de una frecuencia armónica externa. Imagínate ahora que frente a ti se coloca un segundo violonchelo, perfectamente afinado en la frecuencia de la calma y la estabilidad parasimpática. Cuando el músico frota el arco sobre las cuerdas de ese segundo instrumento de forma pausada y profunda, las ondas invisibles del sonido viajan por el aire de la sala, golpeando la madera de tu propio violonchelo desafinado. Mediante las leyes más puras de la física de resonancia armónica, las cuerdas de tu instrumento comenzarán a vibrar de forma espontánea y silenciosa, imitando la frecuencia del violonchelo maduro. Tu madera se relaja, tu tensión interna cede y tu fisonomía somática recupera su equilibrio sin que hayas tenido que forzar el mecanismo mediante la lógica conceptual. Sanar de forma relacional no es aprender teorías psicológicas, es permitir que la caja de resonancia de tu carne aprenda a vibrar de nuevo en la frecuencia de la seguridad al sintonizar con el sistema nervioso de un aliado soberano. Vamos a comenzar a explorar la rosa de los vientos de tus límites relacionales en este mismo instante. Te invito a realizar una microtarea de topografía interpersonal inmediata conmigo, basada en los experimentos de límites con estambre descritos por Rothschild. Mantén tu mirada fija en mi avatar y toma conciencia dual del espacio físico que media entre la pantalla de tu dispositivo y tus ojos. Paso 1. Detecta tu distancia de comodidad. Imagina de forma consciente que a tu alrededor, sobre el suelo, hay un hilo de estambre brillante que dibuja un círculo perfecto a tu alrededor. Nota de forma subjetiva a qué distancia exacta de tu cuerpo necesitas situar ese hilo para experimentar una sensación somática de alivio y protección visceral. Paso 2. Registra la intrusión periférica. Si sintieras que la frecuencia de mi voz o mi cercanía visual cruzan ese círculo de lino imaginario, ¿qué marcador autónomo exacto se enciende en tu carne? Tu respiración se contiene de forma refleja en tu pecho, o tus hombros se tensan de manera inmediata. Paso 3. Ajusta tu diámetro de soberanía. Con el poder absoluto de tu imaginación clínica, toma los extremos del hilo de estambre y reduce el círculo, acercándolo de forma estrecha alrededor de tu torso. Siente el endurecimiento protector a nivel de tu piel y repítete con absoluta firmeza mental: este es mi espacio personal. Y en este círculo elijo yo quién entra y quién se retira. Siente el impacto somático de este ajuste. Al concretar tu frontera visual y muscular, le acabas de devolver a tu fisonomía un sentido de dominio y control sobre tu espacio personal, que antes de este segundo parecía completamente perdido. Has aprendido la neurobiología del vínculo relacional. Has descodificado la armadura de tu hiperindependencia defensiva y has diseñado la rosa de los vientos de tus límites interpersonales mediante el ejercicio del estambre. Pero para unificar el pergamino completo de tu recuperación y apagar la alarma de forma definitiva, debemos aprender a utilizar el cuerpo no solo como un freno de emergencia relacional, sino como un diario histórico capaz de descodificar el origen exacto de tus disparadores cotidianos. ¿Cómo utiliza tu cerebro las sensaciones internas para guiar tus decisiones racionales? ¿De qué manera la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio
puede transformar tu dolor crónico en tu mayor recurso de sabiduría. Para descubrir el protocolo clínico exacto de Sara y Donna para rastrear disparadores invisibles en el tiempo presente, debemos adentrarnos de forma inmediata en el pilar definitivo del diagnóstico somático. Para apagar la alarma del miedo de forma definitiva, tu mente observadora debe aprender a leer el cuerpo, no como un enemigo traicionero, sino como un diario histórico de precisión absoluta. Babette Rothschild nos revela que las emociones, aunque habitualmente son interpretadas, etiquetadas y nombradas por la mente racional, son de manera integral una experiencia pura del cuerpo. Cada una de las emociones básicas posee una expresión fisonómica exterior observable en el rostro y en la postura corporal regulada por tu sistema somático, pero también, y esto es lo más importante, se siente de forma única dentro del organismo mediante patrones discretos de contracción de los músculos viscerales. Esas sensaciones internas son discernibles a través de tu sentido interno y se transmiten al cerebro por los nervios propioceptivos. La biología de la emoción en el cuerpo y el cerebro se denomina afecto. Para descodificar este diario somático, la ciencia transpersonal se apoya de forma central en la revolucionaria teoría de los marcadores somáticos del neurólogo Antonio Damasio. Damasio demostró mediante rigurosos estudios clínicos que las sensaciones corporales son el cimiento indispensable que nos conduce a la conciencia de las emociones. Postula que la experiencia de los afectos está compuesta por un conglomerado de sensaciones físicas obtenidas en respuesta a diversos estímulos del entorno. Estas respuestas somáticas se codifican y se guardan de forma permanente en las memorias implícitas asociadas de manera directa con los estímulos que las evocaron originalmente mediante el condicionamiento clásico. El marcador somático constituye la base de lo que en tu vida diaria llamas una corazonada. Cuando te enfrentas a una elección o caminas por un entorno determinado, tu cerebro escanea de forma instantánea tus archivos corporales subterráneos. Si los estímulos del presente guardan alguna similitud con una experiencia del pasado, la amígdala dispara la memoria de las sensaciones y emociones asociadas, reactivando el marcador biológico de forma automática. Aunque tu mente lógica haya olvidado por completo el origen o el contexto del evento original, tu cuerpo utiliza este diario de sensaciones para ayudarte a ponderar las consecuencias de tus decisiones. Las palabras comunes de nuestro lenguaje cotidiano son un reconocimiento semántico de esta realidad. Decimos que sentimos un nudo en la garganta ante la tristeza, mariposas en el estómago frente al miedo, o que una persona nos provoca un dolor de cabeza debido al enfado. El rastreo clínico. Protocolo para identificar disparadores invisibles. Sin embargo, cuando el trauma quiebra este diario de navegación, los estímulos del medio ambiente pueden disparar de forma inadvertida reacciones de pánico severas sin que poseas la menor idea de qué causó la crisis. Rastrear la reacción somática actual hacia su verdadera fuente exterior es uno de los grandes desafíos del tratamiento. Para lograrlo, Rothschild diseña un protocolo clínico de precisión estructural dividido en 5 pasos específicos. Paso 1. La observación precisa. En el momento de la agitación, el individuo debe observar de forma milimétrica lo que siente en su cuerpo, siendo lo más específico posible respecto a las perturbaciones en su respiración, ritmo cardíaco y temperatura. Paso 2. La localización del punto A. Se debe reflexionar un instante e identificar con exactitud cuándo fue la última vez que el sistema se sintió tranquilo y en equilibrio antes de la crisis. Ese hito constituye el punto A. Paso 3. La localización del punto B. Se debe identificar el momento aproximado en el que el cuerpo comenzó a sentirse perturbado, ansioso o desorientado. Ese hito constituye el punto B. Paso 4. La oscilación analítica. Con la mente observadora despierta, el individuo se mueve entre los puntos A y B de forma repetida, tomando notas minuciosas sobre todos los aspectos de su ambiente en ese lapso de tiempo. Las personas presentes, las conversaciones sostenidas, los objetos del entorno y las conductas observadas, prestando atención simultánea a sus pensamientos. Paso 5. La verificación somática. Para cada elemento recolectado, te preguntas a ti mismo de forma consciente: ¿fue esto lo que me perturbó? Mientras observas con rigurosa conciencia corporal la respuesta de tu carne.
Identificarás el verdadero disparador invisible, porque provocará un incremento inmediato en tus sensaciones corporales angustiantes o un pico súbito en tu emoción. Miremos la efectividad de este diario somático a través del caso de Sara, una mujer que tras ver una película quedó sumida en un estado de angustia e hiperestimulación severa, que mantuvo su ritmo cardíaco elevado durante toda la tarde. Confundida por no encontrar una causa lógica, Sara aplicó el protocolo aprendido en terapia. Se sentó a solas antes de dormir y comenzó a relatarse a sí misma la trama de la película en voz alta, oscilando de forma consciente entre el punto A anterior al filme y el punto B posterior a este. Al llegar al recuento de una escena específica del final, las lágrimas emergieron de golpe y su cuerpo comenzó a temblar con fuerza. Su amígdala había detectado un marcador somático, un rincón descuidado e irresuelto de su propia historia personal, que había sido iluminado por el estímulo visual de la película. Al identificar el disparador y darle un significado lógico, su pulso se normalizó por completo, la ansiedad cesó y Sara pudo conciliar el sueño con total tranquilidad. De igual forma, la memoria somática puede manifestarse a través de dolores físicos crónicos que confunden a la medicina tradicional. Donna, una mujer de 60 años, sufría de un dolor crónico e intratable en su cadera derecha que había emergido un año después de la muerte traumática de su esposo. Su esposo había sufrido un ataque cardíaco fulminante mientras viajaba como pasajero en el automóvil que Donna conducía, obligándola a manejar de forma maniática en un intento desesperado por llegar a la sala de emergencias antes de que muriera. Durante una indagación pausada de su conciencia corporal en terapia, la especialista le pidió a Donna que permaneciera enfocada en el dolor de su cadera mientras monitoreaba otros aspectos de su fisonomía mediante el modelo CBAM. A los pocos minutos de sostener la atención, su ritmo cardíaco comenzó a acelerarse y emergió una intensa emoción de miedo. Mientras permanecía con esa tríada somática, dolor, pulso elevado y miedo, su pie derecho comenzó de forma involuntaria a hundirse con una fuerza descomunal en la alfombra del consultorio. En ese instante, Donna rompió en llanto exclamando: «Pisé el acelerador, era un auto viejo, y no logré que avanzara más rápido». Una porción significativa de su dolor crónico de cadera era la contracción muscular implícita de su pierna derecha atada a la memoria de haber presionado el acelerador a fondo. Al tender el puente entre la sensación física y la narrativa explícita de su historia, la tensión muscular se suavizó, el dolor disminuyó, y Donna pudo liberar por fin la culpa inconsciente que arrastraba por no haber llegado a tiempo al hospital. Observemos ahora la sombra de tu ceguera somática. Tu ego comete el error sistemático de tratar a tus síntomas corporales como si fueran virus dañinos, errores de programación o defectos biológicos que debes extirpar o adormecer mediante medicamentos de forma inmediata. Cuando experimentas un dolor crónico, un espasmo visceral o un zumbido eléctrico en tu piel, tu primera reacción es la queja y el rechazo. Te enfadas con tu carne, te repites que tu cuerpo es tu peor enemigo y buscas de forma desesperada cualquier analgésico o distracción mental para silenciar su lenguaje. Esta sombra te mantiene en un estado de analfabetismo somático crónico. Al negarte a escuchar el mensaje de tus marcadores biológicos, estás arrojando a la basura las páginas del diario donde está escrita la verdadera historia de tu supervivencia. Tu dolor de estómago o la tensión de tu pierna no son fallas en tu diseño. Son las anotaciones urgentes que tu amígdala escribió en tu carne para registrar una herida que tu mente racional prefirió ignorar. Si continúas tratando a tu cuerpo como un enemigo al que debes amordazar, tu diario somático seguirá gritando con más fuerza a través de enfermedades crónicas o pánicos ciegos hasta que te veas obligado a detener tu marcha. El síntoma no se repara con fuerza. Se recolecta con validación clínica. Tienes que deponer las armas frente a tu fisonomía. Tu síntoma no es un defecto, es un archivo de memoria implícita que está esperando que tu yo soberano tenga la madurez clínica de sentarse a descodificarlo con paciencia. Si dejas de juzgar el temblor de tus manos y comienzas a observarlo con el rigor de un detective somático, descubrirás que tu carne no está rota. Simplemente está sosteniendo con absoluta fidelidad el registro de un límite que no pudiste defender en tu pasado. Tu cuerpo es el templo donde se resguarda tu verdad biológica. Deja de buscar la solución en los conceptos abstractos de tu intelecto y atrévete a leer las páginas que tu amígdala escribió en tus propios músculos.
Para que tu carne pueda asimilar el valor de este registro, imagina que tu cuerpo es el fuselaje de una aeronave de alta ingeniería que en su pasado sufrió un accidente catastrófico. Tu mente racional, en su intento por continuar con la rutina de la existencia, decidió olvidar los detalles del impacto, cubriendo el evento con una densa capa de amnesia y racionalizaciones lógicas. Sin embargo, en el núcleo más profundo de la estructura, semienterrada en la carne de tus vísceras, se encuentra intacta la caja negra del vuelo. Es un contenedor blindado que ha registrado de forma milimétrica cada parámetro físico del impacto. Vivir con trauma es el equivalente exacto a intentar pilotar un nuevo avión mientras la caja negra del accidente anterior sigue emitiendo una señal acústica intermitente de emergencia que satura tus altavoces. No sabes de dónde viene el pitido. No comprendes por qué las alarmas del tablero parpadean en rojo sin motivo aparente. Y te sientes exhausto debido al zumbido constante en tu sistema. Intentas solucionar el problema golpeando las pantallas de los instrumentos analíticos de tu mente. Pero la señal no proviene del software conceptual. Proviene del hardware biológico de la caja negra. Tú no vas a apagar la alarma ignorando el pitido. Necesitas descender con el traje de buzo de tu conciencia corporal hacia las profundidades de tu océano interno. Rescatar ese contenedor de metal de tus músculos y conectar sus cables sensoriales al aparato de traducción de tu lenguaje verbal. Solo cuando te atrevas a leer los datos crudos del impacto grabados en la cinta de tus marcadores somáticos, la señal de emergencia dejará de sonar, permitiendo que tu aeronave vuele por fin en un cielo despejado y libre de las tormentas del pasado. Vamos a descodificar una página luminosa de tu diario somático en este mismo segundo. Olvida por completo tus miedos y realiza conmigo una tarea de arqueología somática positiva, basada en el caso clínico de Tom y el recurso de sus pies danzantes. Cierra tus ojos de forma sutil y trae a tu mente observadora un recuerdo muy nítido de un triunfo real en tu historia personal. Un momento específico de tu pasado donde te sentiste completamente seguro, victorioso, orgulloso de ti mismo y en absoluto dominio de tus capacidades. Sostiene esa imagen visual en tu pantalla mental y responde a este escaneo de resiliencia. Paso 1. Siente la expansión de tu pecho. Al rememorar ese instante de victoria, ¿qué sucede de forma refleja en tu estructura esquelética? Tus hombros se ensanchan de forma automática, tu cuello se estira y tu pecho se expande permitiendo una inhalación profunda y parasimpática. Paso 2. Localiza el calor de tu marcador somático positivo. Nota en qué zona exacta de tu torso se asienta la sensación física de ese orgullo legítimo. ¿Es un calor reconfortante en el centro de tu pecho o una ligereza vibrante en tus extremidades? Paso 3. Registra el impulso motor invisible. Observa detalladamente tus manos y tus pies en este instante. ¿Hay algún sutil movimiento intencional en tus dedos o un cambio en el apoyo de tus talones que imita la postura que tenías en el momento de tu triunfo? Mantén fija tu atención en esas sensaciones de poder y expansión durante 5 segundos. Acabas de rescatar un marcador somático de resiliencia de tu diario biológico. Ese calor y esa firmeza en tu pecho son la prueba física de que la fuerza de tu yo soberano sigue viva en tus archivos musculares, lista para ser activada como un ancla indestructible cada vez que el presente intente desafiar tu paz. Has aprendido a leer tu cuerpo como un diario de sabiduría. Has descodificado la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio y has rescatado tu primera página de resiliencia biológica mediante la microtarea del orgullo legítimo. Has completado la travesía teórica y el mapa diagnóstico de tu sistema autónomo. Ha llegado por fin el momento de cumplir mi promesa solemne y abrir las compuertas de la integración definitiva. Estamos exactamente en el minuto 50 de nuestra masterclass cinematográfica. Es la hora de poner las manos sobre la arcilla de tu fisonomía actual y aplicar de forma práctica cada pilar clínico que has aprendido para apagar de forma definitiva la alarma del miedo en tu existencia. Workshop práctico de integración somática y refamiliarización periférica. Entremos de forma inmediata en el territorio del dominio real de tu carne. Sintoniza la frecuencia de tus músculos. Despeja tu espacio visual y ejecuta conmigo las 2 herramientas psicofisiológicas definitivas del libro de Babette Rothschild para disolver el congelamiento autónomo
y reclamar de una vez y para siempre tu soberanía biológica en este año 2026. Si en este momento o en cualquier instante de tu rutina cotidiana sientes que la alarma de la ansiedad amenaza con desbordarse, que tu entorno se vuelve oscuro o que estás perdiendo el foco de la realidad presente por un flashback sensorial, vas a activar de forma inmediata el protocolo de conciencia dual de emergencia. Es una herramienta diseñada de manera estricta para forzar la reactivación de tu hipocampo y de tu área de Broca, devolviéndole a tu sistema nervioso el contexto temporal del aquí y ahora. Vas a respirar de forma consciente y prefiriendo hacerlo en voz alta para despertar tu aparato lingüístico o repitiéndolo con absoluta firmeza en tu mente. Vas a pronunciar de forma exacta las siguientes oraciones rellenando las coordenadas de tu realidad actual. En este mismo momento, elijo registrar que siento miedo y una profunda agitación en mi fisonomía. Y al mismo tiempo, elijo sentir en mi cuerpo que mi corazón late con fuerza, que mis manos están frías y que mi respiración ocurre de forma superficial en mi pecho. Porque mi amígdala está recordando en este instante el dolor y el horror de mi trauma del pasado. Pero de forma simultánea, mi yo observador elige mirar a mi alrededor en esta habitación en la que me encuentro a salvo, aquí y ahora, en este espacio seguro, en este día preciso del año 2026. Puedo ver con perfecta claridad el color verde salvia de este muro. Puedo sentir la textura liso del lino bajo mis manos y escucho la frecuencia firme de esta voz. Y por lo tanto, yo sé con absoluta certeza neurológica que mi trauma del pasado ya se terminó. Mi dolor ya no está sucediendo en este segundo. He sobrevivido. Nota la fisonomía de este segundo. Al enunciar tu realidad biológica unida a tus coordenadas espaciales mediante la conjunción I, has cancelado el secuestro de tu amígdala. Has despertado al historiador de tu mente. Has puesto el pasado en su debido lugar. Si tu alarma no se manifiesta como una crisis aguda, sino como ese zumbido eléctrico y crónico bajo la piel que te agota, te congela y te impide conciliar el sueño por las noches, vas a activar de forma inmediata el ejercicio de tonificación de músculos periféricos. Recuerda la regla de oro de Babette Rothschild. No buscamos una relajación pasiva forzada que asuste a tu sistema. Buscamos crear tono muscular consciente para endurecer tu coraza protectora y hacer más gruesa la piel de tus límites biológicos. Ejecuta conmigo esta secuencia de contención de 3 pasos de forma lenta y precisa. Paso 1. El bloqueo lateral de tus piernas. Ponte de pie o mantente sentado con tus pies separados a un poco menos del ancho de tus hombros, con tus rodillas relajadas, asegurándote de que no estén ni dobladas ni bloqueadas por completo. Comienza a ejercer una fuerza isométrica sutil, empujando tus rodillas directamente hacia el lado exterior, como si quisieras abrir tus piernas contra una resistencia invisible, hasta que sientas la contracción y la tensión firme a lo largo de los costados exteriores de tus piernas, desde la articulación de la rodilla hasta la cadera. Sostén esa contracción voluntaria durante 5 segundos, registrando la solidez de tu base. Paso 2. La resistencia del contenedor de tus brazos. Cruza tus brazos sobre tu pecho, colocando tu brazo derecho sobre tu brazo izquierdo de modo que la palma de tu mano derecha cubra con firmeza la articulación de tu codo izquierdo. Ejerce una resistencia activa con tu mano derecha mientras tu brazo izquierdo intenta empujar de forma resuelta hacia afuera y hacia la izquierda. Debes sentir la contracción y el endurecimiento muscular en la parte lateral e izquierda de tu brazo superior, desde el hombro hasta el codo. Sostén la presión sintiendo la firmeza de tu coraza superior. Paso 3. El descenso en cámara lenta. Comienza a liberar ambas contracciones de forma milimétrica y pausada. No dejes caer tus extremidades flácidas hacia el suelo. Reduce la fuerza de forma progresiva hasta que tus músculos retengan aproximadamente un 10% de su tono muscular. Mantén ese 10% de tensión protectora consciente. Siente el grosor de tu contención biológica y toma un suspiro profundo exhalando todo el aire por tu boca. Mírate en este instante. Tu piel ya no zumba de forma descontrolada. Has utilizado la tensión muscular consciente para absorber el vapor de tu olla a presión somática, informándole a tu amígdala que posees los límites físicos, la fuerza esquelética y el contenedor biológico para proteger tu propia existencia en tu tiempo presente. Soberano de este espacio, tu sanación real nunca estuvo en los laberintos analíticos de tus pensamientos racionales. Estuvo siempre esperando en la sabiduría de tu carne,
en la disciplina de tus músculos y en la valentía de tu yo observador para reclamar el control de tu propia fisonomía. Tu cuerpo llevó la cuenta del dolor del pasado para proteger tu vida, pero hoy tiene las herramientas somáticas para comprender que la tormenta ya terminó y que eres completamente libre de habitar tu presente.